Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 15. Bosques y biodiversidad. Los bosques son esenciales para nuestro planeta. Mantienen la biodiversidad, regulan el clima, la calidad del agua y el suelo. Albergan a más del 80% de todas las especies terrestres y proporcionan seguridad alimentaria a más de 1.600.000 personas. Sin embargo, cada año se destruyen 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo. El principal motivo de la deforestación es el cambio de uso de suelo, para convertir hábitats nativos en sistemas agrícolas y ganaderos. Esto provocó la aparición de más del 30% de las nuevas enfermedades desde la década del 60. Según la FAO, entre 1990 y 2015, Argentina se ubicó entre los 10 países que más desmontaron. Hoy vamos a hablar con Enrique Viale sobre los desafíos actuales que tiene Argentina en la conservación de los bosques y la biodiversidad. Enrique Viale es abogado, especializado en Derecho Ambiental y autor de diversos libros. Fue asesor de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Senado de la Nación. En el año 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Actualmente se desempeña como consultor y especialista en política y legislación ambiental y abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el capítulo 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En este Congreso 2030 estamos abordando este capítulo que justamente busca resguardar la biodiversidad, evitar la desertificación de los suelos. Son términos que se utilizan muchísimo, pero a veces no tenemos conocimiento específicamente. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, es aquello. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento, quiero mucho al Senado, me hace recordar mucho a Pino, ¿no? Con quien tuve la suerte de trabajar, Pino Solanas. Es fundamental comprender que la biodiversidad es todo aquello que nos rodea, los ecosistemas que nos rodean, sus formas de vida, y están formados tanto por la flora como por la fauna, pero que son claves para sostener, es un gran anillo que sostiene la vida sobre la tierra, nuestros alimentos, nuestra agua, nuestro aire. La biodiversidad es un gran termómetro para comprender aquello que nos rodea, ¿no? Afectarla a ella es también afectarnos a nosotros, los seres humanos. Interesante eso que decías con respecto a que afectar a la biodiversidad. Somos uno, digamos, ¿no? Exacto, somos esta parte conexión. de ello. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente dijo que el 75% de las enfermedades son de carácter zoonótico, digamos, que Claro. saltan de los animales a los humanos, pero eso tiene que ver con el impacto que el humano tiene sobre la biodiversidad. Un ejemplo es el COVID y ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿no?, del impacto que tiene. Bueno, es clave, ¿no? La humanidad debería reflexionar. Al principio del COVID todos creíamos que íbamos a volver mejores. ¿Se acuerda que se reflexionaba de que, bueno, tenemos que comprender la relación con nuestra tierra y con la madre tierra, etcétera? Lo cierto es que hay una resiliencia ahí que nos hace volver a la vorágine, pero claramente el COVID, todo lo que sufrimos, lo que estuvimos metidos adentro, está relacionado con un virus zoonótico, es decir, que saltó de los animales a los humanos como consecuencia de la degradación de los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas están siendo arrasados por distintas formas de agricultura o agronegocio, por distintos avances, minería, petróleo, etcétera, y va arrasando con bosques, en nuestro caso bosques nativos, páramos en otros lados de América Latina, la selva amazónica, etcétera.
y esos empiezan a tener contacto distintos animales con humanos, y ahí es donde se producen esos saltos zoonóticos, y uno de ellos fue el COVID, ¿no? El COVID es una enfermedad derivada de este salto zoonótico, eh, teniendo una consecuencia gravísima para la humanidad, en todo sentido, de millones de muertos, y obviamente en economías que están todavía tratando de recuperarse, ¿no? Ha sucumbido a la pobreza millones también, decenas de millones de personas, centenares de millones de personas que han pasado a la pobreza como consecuencia del COVID. Mencionabas algunas formas de intervenir y destruir los ecosistemas o las biodiversidades. ¿Cómo se hace eso en la Argentina, digamos? ¿Cuáles son las formas en las que destruimos nuestro ecosistema? Bueno, uno fundamental es el agronegocio, ¿no? El agronegocio, fundamentalmente, como consecuencia no solo, pero la soja transgénica, que hace permanentemente un avance la frontera agropecuaria sobre bosque nativo, sobre territorio campesino, territorio indígena, va corriendo permanentemente. Solo desde que se aprobó la soja transgénica en el año 1996 en Argentina, perdimos 8 millones de hectáreas de bosque nativo. Claro. Si no existen más. Y hay datos que son realmente alarmantes hablando de biodiversidad. Por ejemplo, la zona del Gran Chaco argentino, que es el norte argentino, ¿no? Que es Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En esa zona solo quedan 20 yaguaretés, Claro. 20 ejemplares. Es decir, 4 provincias, Gran Chaco argentino, un ecosistema único. Y el yaguareté es un gran termómetro, ¿no? Pues muy territorial. Cuando se degrada su territorio, empieza ese proceso de extinción, de desaparición, que nos muestra que algo está pasando. Y eso tiene que ver con el avance en esa zona. Ya la soja, el agronegocio no solo está en la pampa húmeda, sino que se ha ido a zonas más marginales, corriendo y arrasando bosque nativo, porque fundamentalmente la pérdida del ecosistema de los yaguaretés está relacionado con eso, ¿no? Con la pérdida de su ecosistema. No tiene que ver con la caza, no tiene que ver, sino con la pérdida de su ecosistema y no tener un lugar para poder vivir. Y es una región también muy proclive al desmonte, ¿no? Absolutamente, ahí el desmonte es infernal, permanentemente se va arrasando con la excusa de ampliar la frontera agrícola, ganadera, porque es los dos, ¿no? Es agrícola y ganadera, y siempre se dice que es para llevar el desarrollo, etcétera. Claro. Y la verdad que muchos de esos sectores siguen postergados, pero ahora sin bosque nativo, ¿no? Que sostenían a miles de familias, que sostenían la biodiversidad de la zona. ¿Y cómo se recuperan esas tierras, ese suelo? ¿Es posible o tarda muchísimo tiempo? No, es muy difícil. Primero hay que tener una decisión política muy fuerte, ¿no? De decir, bueno, hasta acá llegamos, hacer cumplir la ley de bosques, por ejemplo, de este Congreso, que permanentemente es violada o interpretada nuevamente para poder ampliar. La naturaleza es bastante sabia y tiene procesos de recuperación, pero para eso vos tenés que achicar ahora la Claro. frontera. Y ahí hay grandes negocios también, ¿no? De grandes terratenientes, negocios que están muy cercanos a los poderes políticos locales. Entonces hace muy difícil desmontar, bueno, Valga la redundancia, sí, valga la ¿no? redundancia, desmontar Ese sistema. el sistema muy perverso, muy perverso. Recién mencionabas la ley de bosques, que es del año 2007, si no me equivoco, tardó 2 años en promulgarse, Sí. pero se habla de que no se implementa del todo, incluso están buscando a ver si se la pueden modificar. ¿En qué consiste primero la ley de bosques, básicamente? Bueno, la ley de bosques fue una ley muy, muy peleada desde la sociedad civil. Tuvo un proceso muy fuerte, se juntaron 1 millón de firmas, me acuerdo, que es muchísimo, ¿no? 1 millón de personas que firmaban, además, en ese momento firmaban de verdad, no como ahora electrónicamente. Con todas las organizaciones, es una ley que nació de abajo hacia arriba, que lo que buscaba era ordenar el territorio. Dice, bueno, estos bosques no se pueden tocar, por eso están en categoría rojo, se hizo una especie de semáforo la ley, ¿no? Que separó los bosques en rojo, que no se pueden tocar porque son muy importantes para la biodiversidad, etcétera. Amarillo, que se puede hacer algún tipo de aprovechamiento sustentable, si se puede hacer algún desarrollo, pero con mucho cuidado, y el verde, que era el que se podía avanzar. Esos mapas terminaron siendo de las provincias, y el problema es que se hicieron en algunas provincias se hicieron muy buenos mapas, muy científicos, etcétera, pero en otros no tanto, o en otros los que se hicieron bien, después hubo presiones muy fuertes, sobre todo del agronegocio, para que se modifiquen. Recuerden que esa ley tuvo la oposición férrea de distintos sectores del agronegocio que no querían que se sancione. Fue muy difícil su sanción, ¿no? Hubo 2 leyes ambientales muy, muy grandes y muy fuertes, que fueron una esta,
Y glaciares, Y ¿no? Ley de Glaciares 2010. Esa fue más difícil incluso, ¿no? Sí, fue muy difícil, muy difícil. Esa participamos también fuertemente y que tiene que ver con defender las fábricas de agua, ¿no? Los glaciares son eso, lugares donde nace el agua que lleva a los ríos y da vida y trabajo a medida que va surcando nuestro territorio. Son clave los glaciares. Ahí el lobby ya no era del agronegocio, sino era el lobby de la gran minería, ¿no? Que no quiere que en realidad realiza su actividad sobre áreas prohibidas por la ley, ¿no? Y necesita el agua, ¿no? Para entender la relación entre los Sí. glaciares y la minería. El agua es el principal insumo de la minería, ¿no? El agua, un emprendimiento como la Lumbrera usaba casi 100 millones de litros de agua por día, ¿no? Porque para el proceso de separación de la roca del mineral hacen una especie de sopa química con muchísima agua, muchísimos químicos, ¿no? Como el cianuro, para poder separar. Es un regadío permanente para que se separe la roca del mineral. Y ese es el agua, lejos el principal insumo. En zonas donde el agua vale más que el oro, ¿no? Como dice la frase popular. Que el agua ya cotiza en bolsa. Eso es una de las novedades que tuvimos con En el último tiempo también, con la pandemia, como una especie de anticipo, ¿no? Parecía, cuando lo vimos, parecía la cola o la publicidad, la promoción de una serie distópica nueva. Sí, sí. Que su primer capítulo, decíamos nosotros, empezaba así, ¿no? Con titulares en el diario, imaginen una serie, que empieza con un reportero diciendo, bueno, el agua empezó a cotizar en bolsa, y después termina en una especie de Mad Max, claro. Sí. Recuerdo que en este último tiempo conversamos sobre otras leyes que tienen que ver, por ejemplo, con los delitos ambientales que no existen como tales, porque hablando, ¿no?, de la preservación de los bosques, los últimos 2 años comenzaron con incendios, por ejemplo, en la Patagonia, que supongo que serán zonas sumamente importantes para preservarlas. ¿Qué pasa con esos incendios? Bueno, quedan totalmente impunes, ¿no? Un poco relacionado ahí con nosotros con Pino habíamos trabajado varios proyectos de ley, varias veces presentado, un proyecto de ley, pero varias veces presentado, de crear un capítulo penal ambiental en el Código Penal, ¿no? Obviamente. Y siempre encontramos la resistencia muy fuerte, nunca pudimos sancionarlo. Argentina no tiene tipos penales para quien degrada el ambiente. Y por eso siempre decimos que en la cuestión ambiental es donde más impunidad hay, ¿no? Mire que en Argentina hay bastante impunidad en muchas cosas, pero lejos en cuestiones ambientales todo el tiempo tenemos violaciones a cuestiones ambientales que no tienen ningún tipo de sanción para nadie, ni siquiera pecuniaria, mucho menos penal. Los incendios es eso, ¿no? Durante la pandemia, el primer año, solo en 2020, se quemaron casi 1 millón de hectáreas, entre humedales, bosque nativo, etcétera, con incendios. Y no hay una persona sancionada. Imaginen el desequilibrio que tienen nuestras sanciones penales, que si alguien rompe la ventanilla de un automóvil, que está mal, claro, pero la comparación, ¿no? Sí. Tiene una sanción penal, está el delito de daños, existe, va a empezar a actuar el Código Penal. ¿Saben? Quema 1 millón de hectáreas de bosque nativo, con todo lo que significa en la flora, en la fauna, muerte de miles y miles de animales, no tiene ninguna sanción, ¿no? Incluso daños a las personas, a sus bienes, etcétera, ¿no? Claro, y además el 95% son de origen humano, digamos, los incendios los provoca el humano. Pero me imagino, digamos, qué grande que es la impunidad, porque cuando hablamos de incendios hablamos realmente de delitos a gran escala y muchas veces son perpetrados por empresas, o supongo, ¿no? O muchas veces no, pero digamos, ¿cómo es posible que esas personas o esas empresas no paguen por esos delitos? Bueno, por lo que estamos diciendo, ¿no? Hay en Argentina también una especie, como dice Maristela Svampa, un consenso de los commodities, ¿no? Una aceptación pasiva de que somos exportadores de naturaleza como si fuese un destino. Y eso nadie lo puede cuestionar. Si alguien cuestiona, ¿no? ¿Cómo vas a cuestionar a la soja en Argentina? Nos dice. O nosotros ahora, ¿no? ¿Cómo vas a cuestionar a Vaca Muerta? ¿Cómo vas a cuestionar la ampliación de la frontera hidrocarburífera en el mar argentino con el offshore? No, pero si eso nos va a salvar. Y siempre nos ponen, ¿no?, con una mirada eldoradista, que eso nos va a salvar, y en realidad se convierte en un fantasma que nunca se atrapa, porque Argentina sigue teniendo crisis económica muy grande, tiene un nivel de pobreza inaceptable, que va a aumento, y el modelo extractivista goza de muy buena salud. Ustedes saben que durante la pandemia, mientras nosotros estábamos encerrados, lo único que no paró fue el modelo extractivista, ¿no? Las grandes figuras del extractivismo, como la mega minería, el petróleo y el agronegocio, no pararon un momento, ¿no? Es difícil poder romper una especie de sentido común muy lobeado, con mucho lobby, que no nos deja cuestionar, ¿no? Si te animás, muy poca gente se anima. Pino era uno,
siempre lo traigo, ya lo traje varias veces hoy, pero era importante porque él lo que hacía era, y lo que hacen muchos y muchas, es tratar de romper el sentido común. No, esto no está bien, esta es la historia de América Latina, es la historia de pobreza de América Latina. Nosotros cuestionamos el modelo extractivista no solo por cuestiones ambientales, sino también por cuestiones económicas, porque es la que nos mantiene en los niveles de pobreza, esta reprimarización de la economía constante, es la que no nos deja tener una sociedad más igualitaria. El modelo extractivista es además muy poco democrático, ¿no? Se impone por la fuerza, siempre hay conflictividad social. Nosotros tenemos que repensar los modelos productivos y tener aquellos mucho más compatibles con la naturaleza, pero hasta por cuestiones económicas, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de esos dólares que nunca llegan, pero que mantienen una especie de destino siempre incierto, ¿no? Y que no se puede cuestionar, ¿no? El que dice, nadie puede cuestionarlo, seas de derecha, de izquierda, nadie puede. Claro, sí, le suele ser muy caro quizás a los progresismos o a las izquierdas muchas veces También. esos debates. Ahora quiero volver con eso, pero vos recién mencionabas a Pino, ¿no? A Fernando Sí. Pino Solanas, un senador que ha mantenido siempre vigentes esos reclamos, ha impulsado muchas leyes que le han dado bola, como también no le han dado bola. Claro. Vos trabajaste mucho con él. En ese sentido te quería preguntar, para vos, ¿qué leyes faltan? ¿Qué leyes crees que deberían ser sancionadas? Bueno, hay una que es un reclamo ya popular, que es la ley de humedales, Exacto. ¿no? La ley de humedales con Pino logramos media sanción, me acuerdo en el 2016, en el Senado, un esfuerzo enorme de Pino, me acuerdo el esfuerzo de consenso que buscó, reuniones con especialistas, pero también con otros senadores con quienes no estaban de acuerdo, y logramos la media sanción. Después en diputados la plancharon y la dejaron morir. Había habido otra media sanción en el 2013, allá Sí. por otro senador que también muy querido en estos temas, que es Rubén Giustiniani, otro ex senador, ¿no? El problema es que tiene triple lobby la ley de humedales. Recuerdan que dijimos, la ley de bosque tenía el agronegocio en contra. Sí, La de glaciares tenía la minería. la minería. La de humedales tiene al agronegocio, tiene a la minería, porque hay minería sobre humedales de altura, incluso el litio está en... Aunque la ley no lo prohíbe, pero no importa, no quieren nada, no quieren ningún tipo de... Y le sumamos el lobby de la especulación inmobiliaria, que es enorme para la construcción de countries y Ahí barrios aparecen los cerrados. carpinchos de vuelta. Y aparece el Che Carpincho, que fue una de las cosas más revolucionarias que pasaron en los últimos tiempos, ¿no? Pero que los carpinchos nos mostraron, de que, me acuerdo de la tapa de un conocido diario diciendo los carpinchos invaden un barrio, pero no, es al revés. Claro. Nosotros hemos invadido el hábitat de los capibaras, los carpinchos, ¿no? Fue algo que tuvo trascendencia mundial, ¿no? Pero bueno, una ley es la ley de humedales, no me quiero olvidar de otra. Para mí tenemos que tener un capítulo penal ambiental, ese proyecto está dando vuelta. Tenemos que tener una ley de derecho de la naturaleza como sujeto de derecho, empezar a cambiar el paradigma que tenemos con la relación con la naturaleza, la cual la modernidad nos alejó de ella y nos puso como solo conquistadores y dominadores de ella, cuando nosotros somos parte de la naturaleza, de la madre tierra, ¿no? Reconocer los derechos de la naturaleza, que te puede sonar raro, y me acuerdo, Pino también tenía proyectos en ese sentido, teníamos varios proyectos, varias veces lo presentamos, y lo primero que nos decían algunos asesores, pero ¿cómo el árbol va a ir a tribunales? ¿Viste? Se ridiculizaban. Se suele ridiculizar. Que al movimiento feminista también le pasó lo mismo. Nosotros tenemos mucho para aprender del movimiento feminista. Primero se ridiculizaba, hasta un día eran millones acá en la plaza, en las plazas de todo el país. Y generó uno de los movimientos populares más grandes de América Latina en las últimas décadas. No, pero además vos fíjate cómo estamos colonizadas nuestras mentes, que las empresas, las corporaciones tienen derechos casi humanos para el ordenamiento jurídico y nadie lo cuestiona. Y es una ficción creada por el hombre y la mujer, ¿no? Por el ser humano. En cambio, la naturaleza, que es bien viva, que existe, que está ahí, le decimos que tiene derecho. Ah, no, eso cómo va a ser, y empiezan los cuestionamientos. Ese sería otro proyecto interesante. Otro tiene que ver con la energía, ¿no? Cómo ponerle un límite a la explotación de hidrocarburos fósiles. Con Pino teníamos un horizonte del 2050 para que Argentina sea 100% renovable. Creo que incluso ahora nos quedamos cortos, tendría que ser antes, pero que era progresivo, ¿no? De cómo salir y buscar... Descarbonizar sería. Descarbonizar 100%. Y que lograr en un objetivo, que debería ser el 2040 ahora, que Argentina esté toda su matriz energética 100%, a partir de energías 100% renovables, porque YPF, la cual Pino, insisto, perdón que lo siga nombrando, pero tuvo tanto que ver en la historia, ¿no? En contar la historia de YPF como gran promotor del desarrollo de Argentina. Exacto. Siglo XX,
creación de las escuelas YPFianas, de barrios, pueblos, ciudades ha fundado Sí, YPF. Ha llevado el desarrollo de verdad. Con una lógica, obviamente, los hidrocarburos no se sabía lo que provocaban Exacto. en el cambio climático. Ahora que lo sabemos, nosotros estamos promoviendo una especie de campaña del YPF del siglo XXI, que tenga la misma lógica que tenía a principios del siglo XX, cuando fue fundada, con ese apoyo estatal, con una Claro. idea muy fuerte, con una voluntad política, pero ahora con las energías renovables, ¿no? Y que son más o menos los mismos lugares. Es el norte argentino, donde había petróleo, y la Patagonia, donde estaba el petróleo. Claro, todavía sol y está. viento. Sol y viento. Y empezar un proceso con los sindicatos muy fuerte de recapacitar a los trabajadores petroleros. La transición energética va a venir, o la hacemos planificada, pensada, con la gente adentro, o la va a hacer el mercado o la naturaleza de forma bruta de un día para otro y con mucho dolor social. Nosotros creemos que tenemos que empezar una transición energética, incluso disputar el propio concepto de transición energética, que están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de sacárnoslo, y empezar eso. Y una es esa, con los sindicatos. Yo me imagino el trabajador petrolero que gana mucho dinero, o gana muy bien para el resto de la sociedad, sea ahora recapacitado para las energías renovables y que también siga ganando mucho dinero, y empezar a sustituir importaciones, y ya no tenemos que importar los paneles solares, sino que tenemos una pyme. Todo eso lo puede hacer la YPF del siglo XXI, que queremos ahí jugar, y no las aventuras que intentan ahora con el offshore, ampliar vaca muerta. Todos son lo que se llaman activos obsoletos, que en el muy corto plazo no van a tener en el mercado internacional. Cada vez eso es muy abrupto, ¿no? El cambio climático está cambiando los negocios. Y hay que entenderlo que en todo esto, lo que dije recién, o lo hacemos bien, planificado, Claro. pensado, estructurado con un Estado presente, o lo va a hacer el mercado de forma abrupta, un día expulsando miles de trabajadores que van a quedar sin capacitación, importando todo, etcétera. Claro, porque se habla muchísimo de la transición energética, Sí. creo que es una de las cosas más nombradas, pero uno pensaría en este proceso de descarbonización o de Biden con ese decreto diciendo, bueno, para el 2050 o 2030, perdón, Sí. la mitad de la flota automotriz va a Sí, que tener... eso es, Pero, digamos, lo primero que uno pensaría es, vamos para el litio. claro. ¿Se puede pensar o es un greenwashing, digamos, pensar... No, lo que no se puede seguir es con la misma matriz de sobreconsumo, ni que nosotros seamos la zona de sacrificio, digo, el sur global y Argentina, la zona de sacrificio para la transición energética del norte. Claro. Porque ahí va la cosa, ¿no? Es decir, Vos ves que eso va para ese lado. es que está yendo para ahí. La transición energética se ha convertido en un nuevo altar de sacrificio de las zonas del sur. El nuevo, bueno, es la transición energética. Y todo, no, pero van a hacer mierda. Perdón, van a destruir gran parte de un ecosistema. No importa, es la transición energética. ¿De quién? ¿Para que cada estadounidense tenga su automóvil Tesla propio? ¿Para eso nosotros vamos a sacrificar nuestro territorio? ¿O vamos a buscar una transición energética pensada desde el sur, para el sur, donde necesitaremos algunos minerales, por supuesto, pero de otra lógica? Actualmente el litio tiene una situación absolutamente de legislación neoliberal. Eso es otra legislación que tiene que modificarse, toda la legislación minera, que es bien de la década más neoliberal de los últimos tiempos, que la menemista, ¿no? Que nació ahí, la ley de inversiones mineras, que establece el tope de regalía, que establece que el Estado no puede explotarlo. No saben, o sea, ¿El Estado con qué se queda de esa...? y se queda con muy poco. O sea, Claro, en se va San todo Juan, para las empresas. en San Juan se queda con el 1,7% del porcentaje del mineral que se extrae, Claro. ¿no? Eso tiene que ver con la ley de inversiones mineras, que establece un tope de regalías del 3%, pero no solo eso, al año siguiente modificaron la ley porque les parecía mucho el 3% y explicaron que ese 3% está en la ley, es un artículo bis. Dice, el 3% se calculará valor boca de mina, es decir, rescontado una serie de gastos, que lo que queda es eso, que están pagando aproximadamente 1,7% del mineral que extraen, que es un verdadero saqueo, ¿no? No solo no hablamos de nacionalizar, etcétera, sino que es un saqueo liso y llano. Y con el litio, que es un mineral estratégico, etcétera, está pasando lo mismo. Si vienen empresas, etcétera, hacen una explotación irracional en poco tiempo, pagan un poco de regalías, emplean algo de trabajo, pero muy poco en relación a la masa salarial de una provincia, y en pocos años no quedará nada. Eso es clave, ¿no? Ese es un proyecto de ley que tiene que haber, que nosotros también teníamos presentado ahí con Pino, de modificar y derogar todas las leyes esas menemistas de los 90, poner el litio como un mineral estratégico y tener en cuenta que ahí existen comunidades, no es un desierto el norte Claro. argentino.
hay una visión ahí de desierto muy, muy fatal para la historia argentina, ¿no? La conquista del desierto, que no hay nada, en Vaca Muerta no hay nada y en el norte argentino tampoco. Y hay 33 comunidades indígenas originarias que hace años que viven con una relación totalmente Sí, simétrica con la sustentable, naturaleza. simétrica con los salares del norte que están siendo avasallados. Cualquiera que vaya a visitar, yo a los funcionarios que hablan tan livianamente de esos temas, les digo, vayan ahí. Vayan, no vayan de funcionario, vayan vestidos de civil, estén una semana, miren, no les pido tanto, ¿no? No les pido que vayan a vivir. Una semana y vayan y hablen, y pregunten, y discutan, y vivan ahí sin decir que son funcionarios. Y después que me cuenten, ¿no? Si realmente eso es lo que quieren las comunidades, si eso es desarrollo, si eso está cambiando la vida de la gente. Se la está cambiando, pero no para bien. No, es interesante lo que mencionabas de la YPF del siglo XXI, quizás también pensar el litio de esa manera, generar También. valor agregado, empleo genuino para los argentinos y argentinas, digamos, no como un reservorio para el extranjero, pero después me quedaba con las energías renovables. ¿Y por qué no se están explotando, no sería la palabra, pero por qué no se están promocionando más? Bueno, vivimos en la cultura, en la civilización del petróleo, ¿no? Es una civilización que tuvo un auge espectacular en términos económicos a partir de una obtención de una fuente de energía barata y que muy versátil, ¿no? Sí. Pues se usa para los plásticos, para los fertilizantes. Todo el agronegocio y la mayoría de los agroquímicos están relacionados con el petróleo también, ¿no? Somos petróleo dependientes. Desarmar eso no es fácil, ¿no? Fíjese, hay guerras, etcétera, por el petróleo, el gas, distintos lados. Es una cuestión cultural muy fuerte y también es uno de los lobbies más grandes en el planeta. Hay un vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, que era directamente un lobista del petróleo en el máximo estamento del país más poderoso del planeta, ¿no? A ese nivel. Pagan campañas electorales, tienen grandes pautas publicitarias en los medios de comunicación. Han pagado, como se ha filtrado, entre comillas, estudios para desestimar de que el petróleo, para retardar que el planeta se dé cuenta de que el petróleo estaba generando el cambio climático. Claro. A ese nivel llegan a Sí, pagar. sí. Desarmar eso no es fácil y es una batalla cultural enorme, una disputa de sentido, que es la que tratamos de dar y que nos cuesta muchísimo, digo, desde los movimientos socioambientales, nos cuesta muchísimo, nos cuesta mucho ridiculización, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Ustedes quieren volver a la época de las cavernas, ¿qué saben? Sí, como hay una Sí. incompatibilidad con el desarrollo, cuando no debería Sí, ser así. Me parece pero que son términos que se oponen de es una que la manera. realidad no es así. Es tan claro que Argentina vive hace muchas décadas de un modelo extractivista y los índices de pobreza e indigencia son cada vez peores. Entonces yo no tengo que explicar por qué quiero una alternativa a ello. Ellos deberían explicar por qué creen que haciendo más de lo mismo vamos a salir de lo que nos trajo hasta acá, ¿no? ¿Por qué con 24 millones de hectáreas de soja transgénica, el país que tiene más proporción de soja transgénica en su territorio, en relación a su territorio? ¿Por qué con Vaca Muerta, que supuestamente nos iba a salvar? ¿Por qué con mega minería en la cordillera tenemos los niveles de pobreza que tenemos? Nos lo tiene que explicar el movimiento socioambiental que cuestiona eso en términos ambientales, pero también en términos económicos. O los que cuestionamos estos modelos coloniales de mal desarrollo, como decimos. Los tiene que explicar los otros. Pero miren cómo dan vuelta. Tienen un poder de fuego. Vos Sí, que un sos sentido común periodista, instalado. es fortísimo. Necesitamos esa batalla cultural darla muy fuerte y con mucha valentía y sabiendo que vas a tener muchos golpes. No es fácil estar del lado de cuestionar los sentidos comunes, ¿no? No es para nada fácil, es donde, bueno, es parte de lo que el movimiento ambientalista hace mucho tiempo con mucha valentía. Exacto, y que también se trata de una transición, que no se espera que sea de un Además, momento para el otro porque. está claro, el concepto de transición, nosotros ahora hablamos de transición ecosocial, ¿no? Para mezclar lo ecológico con lo social. Nadie más que el ambientalismo piensa que no hay justicia social sin justicia ecológica y viceversa, Claro. ¿no? El problema es que hay muchos que creen que se puede conseguir la justicia social sin justicia ecológica, que ni siquiera logramos esto. No. Es que estamos. Pero lo cierto es que en una zona como América, porque tenemos que pensar de dónde hablamos, ¿no? Claro. Estamos en América del Sur, donde los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la degradación ambiental y que de saqueo. Es histórico eso, ¿no? Es la historia de América Latina de la conquista. Somos proveedores de naturaleza o de materias primas Acreedores ambientales, ¿no? absolutamente acreedores ambientales. Y eso es algo que me gusta que lo sacaste. Me gusta como sabes un montón de todos estos temas, y viene en profundidad además.
pero me parece clave ese concepto, porque nosotros venimos trabajando con empezar a reclamar la deuda ecológica del sur al norte. O sea, el norte con el sur tiene una deuda, ¿no? Ellos han basado su bienestar material, económico y social en la sobreexplotación de nuestros territorios y no han pagado. Incluso la deuda climática que tienen, ¿no? Han provocado el cambio climático de manera desproporcionada. Estados Unidos, por ejemplo, es el 4% de la población y emite el 16-17% de los gases de efecto invernadero. O sea, si quisiéramos vivir todos como un estadounidense medio, necesitaríamos 6 planetas. Todo eso es a costa de otros lugares, con más pobreza, más saqueo, más degradación ambiental. Así como ellos nos piden la deuda financiera, que para muy legítima, pero nos la piden, y la piden en números, y dicen, ustedes la van a pagar de esta manera, te pongo el FMI. Nosotros tenemos que hacer exactamente, digo, el sur global, pero muy concretamente, no tener miedo a pedirla en términos concretos. Bueno, hacer una especie de clearing, a ver quién le debe a quién, ¿no? A ver, vos decís que yo te debo, bueno, vos me debes. Y empezar a plantearlo en estamentos internacionales. Esto lo planteó Evo Morales en el 2010, lo planteó Néstor Kirchner también en el 2014, o un poco antes, no, 2007 creo. 2007, sí. 2007, sí. Perdón. En el 2007, pero fueron solo atisbos ahí, y me parece que es el momento donde claramente se ve más la deuda ecológica que hay que empezar a reclamarla. Capaz que quedan declamaciones muchas veces, porque en la No. COP también quedan que son 100.000 millones Claro. de dólares que los países ricos y no terminan juntándose No, dinero. ni siquiera los pagan, que no es nada, es ridícula esa suma. Porque para nosotros es mucho dinero. Pero para ellos no es nada. Claro, y ni siquiera los ponen, porque era 100.000 millones de dólares desde París hasta ahora. Y pasaron 6 años y ni siquiera pusieron 100.000 en los 6 años. O sea, es una cosa... O sea, no es vinculante todo lo que se habla. No es vinculante, es uno de los grandes problemas de la gobernanza en este sentido. Y mientras tanto, las situaciones se van agravando, ¿no? Lo que hablabas vos, los procesos de sequía, de inundaciones. Estamos hablando, es bastante triste todo lo que venimos hablando, pero hay que tener... Tenemos ahí algo optimista. Optimista, quizás es desear mucho que para el 2030 se preserve toda la biodiversidad, los bosques queden intactos, pero teniendo esa mirada sobre los suelos, los bosques, la biodiversidad y también la materia socioambiental, ¿tenés una visión optimista? No, yo tengo una visión realista que mezcla las dos cosas, ¿no? Hay momentos... Lo que no quiero ser es colapsista, ¿no? Dentro del movimiento ambiental hay como muy fuerte eso de, bueno, ya está todo perdido. Pero tenés un libro que se llama El colapso ecológico. Sí, pero tiene un subtítulo, que se llama... Entonces, el título se llama El colapso ecológico ya llegó, pero una brújula para salir de mal desarrollo. Okay. Porque la última parte del libro, que escribimos con Maristela Svampa, habla de todo un nuevo horizonte, captar los conceptos horizonte que ya hay en los territorios, y nosotros hablamos de que necesitamos, sobre todo de nuestra región, firmar de forma real o figurada un gran pacto ecosocial, ¿no? Que junte justicia social con justicia ecológica, que incluye desde un ingreso ciudadano universal, algo que ahora se está empezando a hablar, a partir de la pandemia. Incluso hay un proyecto ahora. Ahora hay un proyecto de ayer que era de salario, no es estrictamente de un ingreso, nosotros hablamos de un ingreso universal, irrestricto, incondicional, para todas las personas por el solo hecho de existir, que le permite una vida digna. O sea, en un momento, en la región más desigual del planeta, que es América Latina. Exacto. ¿No? América Latina es el lugar con más rico y más pobre de todo el planeta. Pero también a un sistema nacional de cuidados. La pandemia desnudó el desequilibrio de las tareas de cuidado en las mujeres. En las mujeres pobres, doblemente, porque tenían que cuidar a su propia familia y a las que les pagaba. Es decir, el desequilibrio es absoluto. Cada vez que uno se mete en ese tema, empieza a leer, como lo han leído y como vienen pregonando hace tanto tiempo las ecofeministas o las feministas, es impresionante los datos. De contar cuánto incluso del PBI funciona a partir de esas tareas de cuidado total, no remuneradas. Necesitamos un sistema nacional de cuidado que empiece a equilibrar eso. Y eso es parte del Pacto Ecosocial o de la propuesta del Pacto Ecosocial. Algo que también se habla poco, hay que cambiar el sistema impositivo de Argentina, que es totalmente regresivo. Impuesto a las grandes fortunas, empezar con el concepto de ganancia, que no se sostenga todo con el IVA, que es el impuesto más injusto. Sé que están pululando muchos pseudo-liberales que hablan de que hay muchos impuestos. Argentina no es... Bueno, ahí está imperando ahora eso de que hay mucho impuesto. Y también crean como una especie de sentido común y uno sabe que no es así solo leyendo algunos textos menores. O sea, y además que es muy injusto. Necesitamos también reformar el sistema tributario. Necesitamos uno de los puntos del Pacto Ecosocial es ese, pero también esto que hablábamos de que el sur global empieza a reclamar la deuda ecológica.
pero de forma muy concreta, con números, sentarse, decir esto es miles de millones de dólares, esto cuesta esto, y empezar a jugar en los organismos internacionales con esta deuda ecológica y, por supuesto, una transición energética radical, que empiece a el nuevo norte, que tiene que ver con, que eso puede generar además a la especie de como Green New Deal de Estados Unidos, porque el Pacto Social trata de ser nuestro Green New Deal, pero desde el sur y pensado del sur. Exacto, no de Estados Unidos. Exactamente, nosotros tenemos diálogos con muchos, con pensadores de Estados Unidos o de Europa, pero le estamos diciendo, miren que nosotros queremos esto, no queremos ser la zona de sacrificio. Ustedes ese Green New Deal que plantean significa que vamos a sacrificar nuestro territorio para... Sí, las baterías se hacen con el litio. Exacto, claro. Entonces están pensando en que insisto, que para que cada persona tenga su automóvil eléctrico, tenemos que cambiar esa matriz también. Un transporte público eficaz, etcétera, no solo en el sur, sino en todo el mundo. Repensar a Argentina también territorialmente. Argentina es uno de los países del mundo que más personas viven, es increíble y además rompe algo que uno cree. El 92% de los argentinos vivimos en ciudades. Sí. ¿De América Latina es o del mundo? En el mundo es de los mayores. El promedio mundial es 54%. Argentina es 92%. América Latina tiene promedio de 72%. Argentina 92%. Y eso tiene que ver con un modelo de agronegocio que fue impuesto en los 90, que hablaba, que es una agricultura sin agricultores, una agricultura que te vende un paquete tecnológico que no necesita o necesita muy poca mano de obra y que expulsó cientos de miles de familias a los cordones de las ciudades. Entonces terminamos con una cosa muy perversa, porque ese agronegocio es la que te permite los dólares para pagar los planes para sostener a quienes cayeron. Es perverso. Bueno, ley de acceso a la tierra también. La ley de acceso a la tierra, que me olvidé decirlo antes. Hay un montón de cosas hay un montón de leyes que me olvidé. No, pero sí. Pensando en la proporción, los agricultores familiares tienen el 13%, creo, es de la tierra. Es impresionante eso. Y en el mundo, la agricultura familiar y campesina da el 75% de los alimentos en el 25% de la tierra. Y el agronegocio da un poco menos del 30% de los alimentos con el 70% de la tierra. Es una locura. Es una locura la desproporción, porque estamos en una agricultura que no produce alimentos, produce commodities. Claro. Por eso tenemos esas dificultades también de alimentos en Argentina, cuando Argentina debería tener sus cordones agroecológicos en cada ciudad, creando trabajo. Es un círculo virtuoso que vuelve la gente al campo, vuelve la gente a los pueblos pequeños y medianas localidades. Hace unos años se había conocido que el intendente de Tapalqué había hecho un acuerdo con la UTT, con la Unión de Trabajadores de la Tierra, para crear cordones agroecológicos, porque Tapalqué compraba en plena pampa húmeda. Sí, compraba sus alimentos en el mercado central. Eso ecológicamente es una locura en todo sentido. Territorialmente, ¿cómo no vas a tener un cordón agroecológico con gente trabajando que después te va a comer afuera? O sea, genera un círculo. Tenemos que repoblar Argentina. Y para repoblarlo tenés que generar las condiciones, no lo podés hacer a la fuerza. Tenés que generar condiciones de que la gente quiera vivir en otros lugares y no vivir, cada vez vivimos más hacinados. América Latina es eso. Bogotá, México DF, San Pablo, Buenos Aires, ciudades locas, enloquecidas, no existen eso, en Europa no existe, por ejemplo. O sea, hay ciudades mucho más pequeñas, o sea, no hay nada como de México DF. En la India puede haber, pero acá no. Enrique, podremos hablar muchísimo tiempo más, pero muchísimas gracias por... No, muchas gracias por invitarme, un gran abrazo.